Ahí está, y allí viene ya la intervención del preguntón, que soy yo. A ver, antes de preguntarte cómo hacernos chamán, brevemente, ¿cuándo fue tu primera experiencia chamánica? ¿En dónde? ¿No? Porque hay experiencias chamánicas en la sierra, hablamos de Piura, ¿no? Otras también en la selva, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia? Y, Si te y, re- y desvirtúame si es que estas prácticas resultan ilegales. si se trata de un espacio muy en particular, a pesar que soy norteño, sucedió en la ciudad de Lima. Mm. El cómo venía de una experiencia de toma del peyote en un segundo grado de iniciación del Reiki y de repente, haciendo la imposición de las manos en una paciente, eh, vino, vinieron unas imágenes de una mujer que estaba en un parque sentada, ¿m? Y que se había fugado de la casa. Un poco me sorprendí porque eso no es común en mí. Yo en aquel momento es mucho el racionalismo, de la interpretación, de señalar, de confrontar. Me pareció como un elemento extraño. Y entonces le pregunto así inocentemente, ¿tú en algún momento te fuiste de tu casa y apareciste en un banco de un parque durmiendo? La mujer se sorprendió y me dijo, sí. Al comienzo lo tomaba como una fantasía, lo tomaba como algo que sucedía, pero ni le daban un 100% de credibilidad. De repente continuamos con otras pacientes y empezaba a sentir sensaciones que yo se las transmitía de este modo. Usted tiene un dolor en la espalda, en el lado izquierdo. Sí. ¿Usted está en estos momentos separándose de su esposo? Sí. No había de por medio ni una preentrevista o una entrevista propiamente dicha. Simplemente existía una serie de fenómenos que me estaban sucediendo y los confrontaba con la paciente. De repente eso fue incrementándose, que en algunas oportunidades tuve que participar en, en conferencias, en la enseñanza de una diplomatura en terapias alternativas, para hacer una demostración de lo que yo llamo un trance chamánico para el diagnóstico. O sea, conocer algo más de algo de repente olvidado, secretado de la paciente, ¿no? Y entonces se dio todas esas experiencias que se fueron sumando y luego fue reconfirmado todo esto a través de, bueno, puedo mencionar algunos contactos con maestros del norte. Recuerdo que llegué a uno, no lo conocía, simplemente tenía la referencia de él apenas ingresé. Y me dijo, pero tú tienes también visiones. Bueno, ya eso fue realmente algo muy, muy grande, como un regalo. Y después en una experiencia de formación de proyecto Minotauro, en una especialización de biodanza, también empecé a vivir una experiencia de trance muy profunda que vi a mi abuela paterna danzando, de la cual yo no tenía ni siquiera un contacto físico porque no la conocí. Y no había muchas referencias de mi padre acerca de su madre, porque, bueno, yo viví mucho tiempo fuera de Perú, en fin. Pero corroboré esto con la única tía, cumplió 100 años, le pregunté hace años si la abuela bailaba y de qué vivía la abuela, y fue mi gran sorpresa cuando me dice, tu abuela fue curandera. Entonces, dije, acá hay el antecedente, ¿no? Aquí viene toda la experiencia y viene lo otro de el haber estado
en la toma de el peyote, de la ayahuasca, del San Pedro, que son las plantas enteógenas, que son las plantas que te permiten ir hacia situaciones regresivas muy profundas. Impresionante. Entonces quiere decir que lo que decían algunos curanderos con los que alguna vez me topé en la vida, me decían, bueno, esto lo heredo yo de mi abuela, lo heredo yo de mi bisabuelo, tenemos una cadena familiar que hereda este tipo digamos, de don, ¿no? Entonces, la comunidad académica verá con muy malos ojos que tú este, eh, recurras a aquellos, inclusive dones tuyos, que fueron proscritos hace muchos años. Ahora dime, ¿tú encuentras futuro en la etnoterapia frente a una sociedad que reclama academicismo, modernismo y más bien tú a contracorriente te vas atrás, mucho más atrás de la ciencia, a aquellos que intuitivamente curaban? Estás recuperando esos saberes. ¿Crees que hay futuro de la etnoterapia en el Perú? Hans, como dice el gran Machado, se hace camino al andar. Y estamos andando en los claustros universitarios que algunos, yo no creo que sea el conocimiento científico que funciona como un sistema abierto, sino son los científicos, son las personas que yo diría un poco son los de la Santa Inquisición, que de algún modo ven esto como algo sospechoso, maligno, pero lo cierto es que si hay una apertura y hay una reivindicación muy grande en el mundo del chamanismo. Nosotros como personas, por ejemplo, creyentes de una religión como el cristianismo, en última instancia, cuando hay una situación de crisis, de enfermedad terminal, recurrimos a la plegaria, a la oración, a Dios. Porque en ciencia no todo está dicho. Eureka, el milagro, se curó esta mujer de las plegarias. En muchos psicólogos investigan sobre el efecto de algunas herramientas ancestrales en el dolor. La música, por ejemplo, en los tambores, el efecto del sonido del tambor en el control del dolor. Eh, Todo el proceso que se ve cuando las personas entran en estados alfa, donde se va regulando, ¿sí? Se va sedando la persona, ¿no? La oración, el rezo, la plegaria, que funciona como un efecto hipnótico en, en el control del dolor. Entonces, van incorporando todos estos procedimientos negados por la comunidad científica, pero que tienen un efecto extraordinariamente sanador, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay centros donde utilizan recursos ancestrales en pacientes con dolor agudo, ¿no? Y uno descubre que en ese acompañamiento con el paciente hay elementos que uno ha visto en otras terapias, por ejemplo, la imaginación, ¿no? Las visualizaciones, ¿no? Que son recursos ancestrales que están incorporados y que tienen un efecto sanador, tranquilizador, ¿okay? Como es el caso, por ejemplo, del Ícaro, ¿no? El Ícaro tiene una fuerza extraordinariamente por la vibración, por el sonido, de tranquilizar, de regular, de superar el conflicto. Es increíble cómo las personas cuando participan de una experiencia chamánica experimentan el alivio de la angustia, se les incrementa la esperanza y de repente los testimonios es
solución a su drama. Claro, obvio, desde la óptica de la ciencia, un poco imposible entender todo este fenómeno, ¿sí?